Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza, aquí en el Talmid. Ya sabe que la palabra Talmid es una palabra en hebrea, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola, Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva, radial y también las redes sociales, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra como expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase. Y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También estamos muy agradecidos en recibir todas sus preguntas bíblicas que estamos recibiendo diariamente y estamos respondiendo diariamente a todas esas preguntas a través del texto de mensaje del aplicativo, de nuestro aplicativo WhatsApp. El chat de WhatsApp es gratis por toda parte del mundo y no te cuesta ni siquiera un centavo. Es gratis, absolutamente gratis, para enviar sus mensajes en texto, y yo estoy respondiendo a cada una de esas preguntas personalmente. Permíteme compartir el número para el beneficio de nuestra audiencia. El número es 1-310-804-7733. Repito, 1-310-804-7733. Pueden enviar sus preguntas por texto solamente y nosotros estamos respondiendo a cada día a sus preguntas. Y luego, muchas veces nosotros tomamos esas preguntas y las incluimos dentro de la enseñanza el siguiente día en nuestro ministerio de enseñanza. Porque si tú tienes la pregunta, otra persona tiene la misma pregunta. Si le te falta entendimiento en una área, a otra persona es igual. La cosa es que queremos ser inclusivo para asegurar que todo el mundo pueda recibir el beneficio también de sus investigaciones y de sus preguntas así a nuestra audiencia en este ministerio. También permíteme extenderle una invitación cordialmente para aquellos que están en Cusco, específicamente en Cusco, Perú, donde transmite este programa. Este mundo se difunde de Canal Telené HD 12.1 en Cusco, y tenemos la iglesia Cristiana de la Gracia, donde está pastoreando el pastor Ángel Puente de la Vega, y la iglesia está ubicada en la zona de Huanchac, específicamente en la calle de Garcilaso con Guanacapa, en la esquina de Garcilaso con la parte de Guanacapa, la parte baja, y hay un edificio ahí de 6 pisos blanco, y la iglesia está ubicada en el 5º piso, pero gracias a Dios por los ascensores, amén. Y ahí tienen los cultos los domingos a las 9 de la mañana, que comienza precisamente a las 9 en la escuela dominical, y luego a las 10:30 precisamente el culto principal, donde están los hermanos de la iglesia con los brazos abiertos para recibirlo, ¿ves? Para que tú puedas entrar en el compañerismo de amor juntamente con ellos, y también en el compañerismo de la palabra del Señor. Y también tenemos los cultos los miércoles a las 6 p.m., donde tiene un culto de estudio bíblico y culto de oración. Para más información, comuníquese con ese número que voy a compartir de nuevo. Y para aquellos que están en los Estados Unidos, nosotros estamos ubicados en el estado de Carolina del Sur, en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur, ¿no? Y note bien, la iglesia es la iglesia bautista de Town Creek, Nos estamos localizados en la calle 250 Town Creek Road, y ahí estamos con los cultos los domingos a las 8 de la mañana en español y a las 10 de la mañana en inglés, y durante la semana tenemos otras actividades. Para más información para ambas iglesias y cómo asistir, simplemente comuníquese con nosotros a través de texto en el WhatsApp. El número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733, y con gusto estamos para responderlo y ponerte en contacto con la persona con quien tú necesitas para entrar en el compañerismo de la palabra del Señor. Muy bien, vamos a regresar a nuestro estudio aquí en Romanos capítulo 5, y sí, hemos recibido un montón de otras preguntas en cuanto vamos a incluir aquí hoy día, pero el tema principal aquí de esta sección de escritura en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11, en Romanos capítulo 5, es hablando de el amor, el increíble amor de Dios. Esto es un amor que es increíble, hablando sobre la gran profundidad de la justificación. La gran profundidad de la justificación, en otra palabra, la gran profundidad de la salvación. Este es el tema.
Ahora, hemos desarrollado 3 puntos hasta este punto, pero antes de eso vamos a leer la escritura en 2 versiones de la Biblia cristiana evangélica y la Biblia católica romana. Note bien lo que dice la palabra del Señor. En la primera es en la Biblia cristiana y dice: porque mientras aún éramos débiles, versículo 6 hasta el 11, Romanos 5. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. ¿Por qué? Porque si cuando éramos enemigos, mire bien, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Ahora, note bien conmigo, por favor, en la versión católica romana, porque quiero que lo vea, porque muchas veces esta versión es más clara todavía, utilizando un lenguaje más común y corriente entre el pueblo latinoamericano, el pueblo hispanohablante. Note bien, en esta versión dice esto, versículo 6 en adelante, Romanos capítulo 5, dice: nosotros estábamos incapacitados para salvarnos, pero Cristo murió por los impíos en el tiempo señalado. Es difícil dar la vida incluso por un hombre de bien, aunque por una persona buena quizás alguien esté dispuesto a morir. Pues bien, Dios ha demostrado su amor, ya que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mayor razón, pues, quienes estamos recibiendo la salvación por medio de la sangre de Cristo, seremos liberados por él del castigo. ¿Por qué? Porque si siendo enemigos Dios nos reconcilió consigo por la muerte de su Hijo, mucho más reconciliados ya nos salvará para hacernos partícipes de su vida, la vida eterna. Y no solo esto, sino que nos sentimos también orgullosos de un Dios que ya desde ahora nos ha concedido la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero darle un breve repaso, y la razón es por las preguntas que entran, donde están enfocando específicamente versículos 6 y 7. Ahora, ahí donde estamos todavía en versículos 6 y 7. Quiero que vea conmigo, por favor, en versículos 6 y 7, hablando de este gran amor, donde termina con la idea que Él murió por nosotros, los impíos. Aquí en versículos 6 y 7, por favor, es importante mantenernos en la misma página, al mismo tiempo, caminando en la misma dirección con el mismo propósito. Aquí en Romanos 5, capítulo 5, versículo 7 dice: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, ¿no? En la versión católica lo dice bien claro: nosotros estábamos incapacitados para salvarnos, pero Cristo murió por los impíos en tiempo señalado. En el tiempo señalado, a su tiempo. Ahora, estuvimos hablando sobre este concepto, estas ideas, ¿no? Y donde yo tuve la oportunidad de desarrollar 3 puntos anteriores antes de llegar al punto que vamos a intentar de martillar y clavar hoy día. Punto número 1 fue que el gran amor de Dios se ve en este acto increíble. Número 1, estábamos sin fuerzas, débiles, sin valor, inútiles, desamparados, sin esperanzas, ¿no? Destituidos, sin poder, incapacitados. Estuvimos hablando de eso. Punto número 2, éramos impíos, ¿no? No como Dios, pero diferente de Dios, profanos, con un estilo diferente del Dios de nuestro Creador. Y luego estuvimos hablando sobre el punto número 3, hablando de que fue a su tiempo Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Ahí donde tuvimos que, y no quedamos. Ahora que entró un montón de preguntas, ahora yo quiero que tú veas, porque en las preguntas, yo puedo tomar 17 preguntas y reducirlas a esta idea. ¿Qué significa que Él murió por nosotros? Por nosotros. Ahora, hubo variaciones en las preguntas, pero más o menos esta es la idea. Ahora, ¿cómo es posible que un hombre
una mujer, una persona puede quizás morir por otra persona que ellos consideran bueno. Por supuesto que sí. Pero note bien la clave. Que ellos consideran que son buenos. Ahora, un esposo, a ver, si un hombre, un esposo, a ver, si tú estás dispuesto a morir por tu esposa y por tus hijos, ¿no? Sí, ¿no? Y la mayor parte de los hombres van a decir, sí. Yo sé que muchas madrecitas están dispuestas a dar sus vidas para salvar la vida de sus hijos. Eso por supuesto. Pero cuando llegamos aquí, Cristo murió ¿por quién? Por los impíos, los pecadores, lo más vil y vulgar del mundo. Ahora esto cambia el paradigma completamente. Y nota lo que él dice en versículo 6. Él dice, nosotros estábamos incapacitados para salvarnos, pero Cristo murió por los impíos en el tiempo señalado. Gente que no merecían la gracia, la misericordia de Dios. Este es el punto aquí. Y si queremos ser honestos, vale más que sí, ¿no? Vale más que sí. Nosotros tenemos que reconocer una cosa aquí. Que nosotros formamos parte de ese batallón. Nosotros formamos parte de ese grupo de personas que son impíos, pecadores, si es que somos honestos. Ahora, cuando él dice la palabra por, es una palabra pequeñita, 3 letras, pequeñita pero picosa, por. Él dice, Cristo murió por nosotros, ¿no? Esa palabra significa para nuestro beneficio, es la palabra uper en griego, H-U-P-E-R en griego, ¿no? Porque saben que el Nuevo Testamento, en cuanto nosotros estamos estudiando aquí, originalmente fue escrito en griego, ahora está traducido en español. Pero la palabra uper, ¿no? Tiene un significado mucho más allá que por en español. Típicamente en español estamos utilizando la palabra por para señalar algo o por una razón. Y ahí lo dejamos muerto. Pero nota en griego, él dice para nuestro beneficio, por amor a nosotros, en favor nuestro, en lugar. Ahora, este es el sentido verdadero. En lugar de nosotros. Cristo murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar, ¿no? Como nuestro sustituto. Y esta palabrita pequeñita, picosa de 3 letras, P-O-R, por, ¿eh? Está hablando que Él tomó el lugar nuestro, nos echó a un lado para enfrentar la ira de Dios contra el pecado en nuestras vidas, ¿no? Y Cristo toma nuestro lugar. Ahora, varias cosas aquí tenemos que entender, porque es importante. ¿Por qué nosotros tomamos el tiempo de hablar del Evangelio todo el tiempo? Bueno, porque este es el mensaje más importante en todo el universo, en todo este mundo. No importa cuántas galaxias ellos siguen encontrando, ¿ves? Los científicos. Este es el mensaje más importante. ¿Pero por qué? Porque tú insistes, Eddie Ildefonso, que este es el mensaje más importante. Bueno, vamos a ponerlo en perspectiva. Este mundo actual, esta tierra donde tú y yo estamos viviendo, tiene 195 países en este mundo. Es un montón de países. Bueno, y más o menos la población es 8.2 billones de habitantes en esta tierra. Y sabemos, según las estadísticas del gobierno, de la Organización Mundial de Salud, ¿no? Que 62 millones de personas en estos 195 países acumulativos, ¿no? Mueren cada año. En otra palabra, 150,000 personas al día mueren en toda parte del mundo. ¿Y cuál es la probabilidad que vos, usted, yo, nosotros, alguien que nosotros conocemos va a caer dentro de esa estadística diaria de 150,000 personas? Por esta razón, este mensaje es importantísimo. Cristo murió como nuestro sacrificio. Él no merecía morir como nuestro sacrificio, pero Él murió como nuestro sacrificio.
Ahora vamos a ver si podemos amplificar esta idea un poquito más, utilizando otros pasajes en la Biblia para que tú lo puedes ver de otro punto de vista. Abre sus Biblias en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, por favor. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Mira lo que dice, limpiar la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Esto está asemejando esta idea, que Él tomó nuestro lugar, Él es nuestro sustituto, ¿no? Y en la versión católica lo dice igual. Mira bien cómo lo dice de esta forma, ¿no? En 1 Corintios capítulo 5, lo que dice en versículo 7, él dice, supriman la levadura vieja para que sea masa nueva. Perdón. Supriman la levadura vieja para que sea masa nueva, como panes pascuales que son, pues Cristo, mire, dice, Cristo, que es nuestro Cordero Pascual, ha sido ya inmolado. ¿Está captando la idea? Ahora, ¿usted le pidió a Cristo que tomara su lugar? Por supuesto que no. ¿Está agradecido que tomó tu lugar? Vale más que sí. Y aún, mucha gente en nuestra audiencia ni siquiera se dan cuenta que Cristo tomó el lugar de ellos a morir en la cruz por sus pecados. Por sus pecados. Ni se dan cuenta. Y francamente, para mucha gente, ni le importa. Porque no han entendido. No han entendido la gravedad de su situación personal con Dios. El ser humano está convencido, yo estoy bien con Dios, estamos chéveres, nosotros estamos chéveres. Cheque. No, hombre, están mal y ni lo saben que están mal. Son tan ignorantes de su estado personal. No se dan cuenta que están ya en el camino hacia el infierno si no llegan a un punto de un verdadero arrepentimiento. Ahora, vamos a ver. Abre su Biblia en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, por favor. Vamos al libro de Hebreos capítulo 9. Yo nunca tengo prisa porque yo quiero clavar esto al punto que tú puedes llegar. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad de compartir este mensaje de amor, del increíble amor de Dios. Hablando de la profundidad, de la grandeza, la profundidad de la justificación, hablando de la grandeza, la profundidad de qué, de la salvación que Dios nos ofrece a nosotros. Aquí en Hebreos capítulo 9, versículo 26 dice, de otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, hablando de Cristo. Pero ahora, una sola vez, escuche bien, aquí está la clave, una sola vez, en la consumación de los siglos, de todo el tiempo, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. En otra palabra, en el tiempo de los judíos, de los hebreos, ellos tenían sacrificios una vez al año como el pueblo entero, donde el pueblo entero llegaba para pedir perdón como país. Ahora imagínense, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Vamos a decir que en Perú el pueblo se reúne una vez al año, todo el pueblo de Perú, y van a las montañas de Cusco. Ahí está el templo de los judíos. Una vez al año van todo el mundo para este templo para hacer el sacrificio anual, ¿no? De pedir perdón por sus pecados individualmente y como una nación, ¿no? Y ellos hacían esto una vez al año, pero durante la semana en sus propias comunidades, ¿no? En sus aldeas, en sus ciudades, ¿no? En sus campos, ellos sacrificaban durante la semana continuamente por sus pecados. O sea, este es el cuadro que se está pintando. O sea, ahora, rece conmigo versículo 26, Hebreos capítulo 9. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, mira cómo cambia. El paradigma cambia aquí. Pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos,
hablando que cuando Cristo vino y fue a la cruz, esta es la única vez se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. En la versión católica lo dice así, en versículo 26 dice, de lo contrario, en la versión católica dice, debería haber padecido muchas veces desde la creación del mundo, hablando de Cristo, siendo así que le bastó con manifestarse una sola vez en la cruz, en este tiempo final, para destruir el pecado con su sacrificio. Entonces dice que Cristo murió por nuestros pecados. Porque el problema que Él era, escuche bien, Cristo era el único calificado para morir por los pecados de todos. De todos. Pero tú y yo, individualmente, ni siquiera, escuche bien, tú y yo ni siquiera estamos calificados para morir por nuestros propios pecados. Ni siquiera. Y Cristo murió por todos los impíos, todos los pecadores, para ofrecerle, ¿ves?, la salvación, sabiendo que tú y yo vamos a apartar de esta tierra, tarde o temprano, vamos a apartar. Te recuerdo que te dije, tenemos 8.2 billones de habitantes en esta tierra y cada año son 62 millones que mueren. En otra palabra, al día son 150,000 personas que mueren al día. Al día un montón de gente están apartando esta tierra y yo te puedo asegurar que no están entrando en el reino, están entrando en el infierno, porque nunca tomaron en cuenta la realidad, lo que hizo Dios por nosotros. Una vez más, yo no estoy hablando de las religiones, yo no estoy hablando de las iglesias. Por favor, despierta a la realidad. Estamos hablando lo que Dios hizo por nosotros, y no importa qué iglesia tú te encuentras. Mira lo que Cristo hizo por nosotros. Por esa razón, vos tienes que arrepentirse por sus pecados personalmente. Ahora, yo no, mira, escúchame bien. Yo tengo más de 52 años de casado con mi esposa. Yo no puedo arrepentirme por los pecados de mi esposa. Mi esposa no se puede arrepentir por mis pecados. Nosotros individualmente tenemos que arrepentirnos delante de Dios por nuestros propios pecados. Nosotros no podemos, como pareja, o como mamá, o como papá, como madre, como padre, nosotros no podemos arrepentirnos por los pecados de nuestros hijos. Y nuestros hijos no se pueden arrepentir por los pecados de sus hijos. Yo no puedo arrepentirme por los pecados de mis hijos o de mis nietos. Eso es imposible. Cada uno individualmente lo tiene que hacer. Pero Cristo, como dice en Romanos 5:6, murió por todos nosotros, por nuestros pecados. Él murió por todos nosotros. Que esto cambia absolutamente todo. Mira, en 2 Corintios, por favor, abre su Biblia, 2 Corintios capítulo 5, por favor. Vamos a rezar a 2 Corintios capítulo 5, por favor. 2 Corintios, mire bien. Mira lo que dice en 2 Corintios capítulo 5, en versículo 15. Versículo 15, a ver, déjeme ubicarme aquí. Mira lo que dice. En la versión cristiana dice esto, 2 Corintios 5, 15, dice, y por todos murió. Otra vez. Mira, tú tienes que despertar. Si tú lees la Biblia católica o lees la Biblia cristiana, dice la misma cosa. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Entiendes lo que está diciendo? Él murió por mis pecados. Ahora yo tengo la obligación de vivir por él. En la versión católica lo dice de esta forma. Versículo 15 dice, y Cristo ha muerto por todos, para que los que viven no vivan ya para ellos mismos, sino para el que ha muerto y resucitado por ellos. Ahora, ¿ven? Nosotros no estamos hablando de que si tú perteneces a la iglesia cristiana o tú perteneces a la iglesia católica. Deja con esas tonterías, por favor. Mi pregunta es, ¿ok? Al cristiano, que existe una iglesia evangélica, cristiana. ¿Tú estás viviendo para Cristo? ¿Estás viviendo para Cristo?
¿ok? El que asiste a la iglesia católica romana, ok, tú estás viviendo para Cristo. Y los dos me dicen, bueno, no, tú sabes más o menos. Los dos andan mal. Porque tú nunca encuentras en ninguna parte de ambas Biblias, nunca encuentras en la Biblia cristiana, evangélica, protestante, y nunca encuentras en la Biblia católica, y sepa bien, que la Biblia católica romana tiene un sinfín de versiones. Hay un listado de distintas versiones por toda parte del mundo de la Biblia católica romana. En la Biblia cristiana hay un sinfín de versiones también. ¿Entiendes? Pero, aparte de eso, dice la misma cosa. Mira. Y dice aquí que, si no, para aquel que murió y resucitó por él, ¿están viviendo para él? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, bueno, tú tienes un problema. Y no es conmigo. Tu problema está con el Señor. Tú puedes tener todas las excusas más bobadas que tú puedes. No, no me gusta la gente en la iglesia. No, me cae gordo el pastor, me cae gordo el sacerdote, me cae gordo la gente. Son una bola de hipócritas. Bueno, en ese caso tú mismo te estás autocriticando porque no eres tan bueno tampoco. Por favor. Mucha gente dice, bueno, yo no voy a la iglesia porque es una bola de hipócritas. Bueno, esa no es la razón para ir a la iglesia. La razón de la iglesia es cumplir con tu deber con Dios. Que te encuentras con una bola de babosos que te rodea, eso es otra cosa. Mira, yo he ido por todas partes del mundo, en un sinfín de naciones y países y culturas y idiomas, en un montón de iglesias, y ¿sabes lo que he descubierto? Que en todas ellas hay un montón de babosos, tontos, hipócritas. Pero eso no me detiene a mí, porque esa no es la razón por no ir. La razón es ir por cumplir con mi deber con Él. Esa es la razón. Ahora, el día, hace unos cuantos días atrás, que no me recuerdo exactamente el día, pero esto, una señora me dijo, yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas, allá. Ahora, yo le hice una pregunta, pero ella sintió la necesidad, ¿no?, de compartir esa información conmigo. Y, ok, muy bien. Yo dije, Señor, déjame ver si entiendo bien. La razón que tú me estás diciendo, y me dio una mirada que, sí, bruto, no entiende lo que estoy diciendo. Me habló como si yo era un tonto. Y yo, no, señora, yo quiero aclarar las cosas. Tú me estás diciendo, señora, que la razón por qué tú no vas a la iglesia es porque la iglesia está llena de una bola de hipócritas, ¿sí? Ok. Esa es la razón. La hipocresía de la gente que asiste a la iglesia. Sí, ok. Señora, ¿cuánta gente estamos allá en la tienda de Walmart? Una tienda grande aquí. Señora, ¿cuál es la posibilidad? Te puedo hacer una pregunta. Sí. ¿Cuál es la posibilidad que aquí en esta tienda hay una bola de hipócritas? Un montón. Me dijo, un montón. Pero no te detiene llegar a la Walmart, a la tienda, al supermercado, ¿verdad? La lógica suya no concuerda. Su argumento no es coherente. Lo que tú me estás diciendo es que 1 más 1 son 11, no son 2. Piense bien lo que tú me estás diciendo. Es igual a la iglesia. Señora, ¿de dónde tú crees que? Y ella se me quedó mirando y dice, ¿te puedo hacer otra pregunta? Bueno. Si me tiene que hacer la pregunta, si me tiene que hacer la pregunta, dije, bueno, señora, ¿de dónde viene esta bola de gente que entrando aquí en esta tienda, en este supermercado? Del mundo y afuera. ¿Okay? Señora, ¿te puedo hacer otra pregunta? Y ella, estaba ya. Y yo dije, señora, ¿y de dónde tú crees que entra la gente a las iglesias? ¿De dónde vienen? Del mundo. Pero no te detiene aquí, pero te detiene allá. Porque tú quieres establecer una excusa en vez de ser honesta. ¿Cómo te me atreves?
Bueno, yo me atrevo porque es fácil para mí. Tú quieres excusarte con Dios en cuanto es imposible y justificarse con los mundanos aquí en este mercado. Bien. Piénsalo bien. Bueno, Señor, aquí se terminó la plática. Ok, se terminó la plática y se fue. Ok, está bien. Yo no, mira, la gente cree que no, es que ese Eddie Ildefonso, él es indiferente, él es frío, él es crudo, él no le importa. No, hombre, a mí me gusta reír. Yo estoy muerto de risa muchas veces, ¿no? ¿Me entiendes? Es que cuando yo te hago una pregunta, te hago la pregunta. Quizás yo dije, mira, señora, con todo respeto, pero esta fachada, yo nací con esta fachada y esto no cambia. ¿Me entiendes? Pero yo tengo que reconocer que lo que tú me estás diciendo no tiene sentido. Y si yo entro en tu sentido que no tiene sentido, bueno, ambos no tenemos sentido. ¿Cómo funciona eso? Bueno, en otras palabras, lo que tenemos, el ciego dirigiendo al ciego, eso es lo que tenemos aquí. Mira. Ahora, quédese conmigo aquí, 2 Corintios capítulo 5. Ahora, baje hasta versículo 21. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Es el último versículo de este capítulo. Y mira lo que dice la palabra, la Biblia cristiana dice así: al que no conoció pecado, Cristo, le hizo pecado, el Padre Celestial le hizo al Hijo, Cristo, pecado. ¿Por quién? Por nosotros. Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Para que seamos hechos de justicia del Padre Celestial en Él, en Cristo. Mira, en la versión católica lo dice así, dice: a quien no cometió pecado. ¿Quién no cometió pecado? Cristo. Dios lo hizo por nosotros reo de pecado. El Padre lo hizo a Él por nosotros reo de pecado. ¿Para qué? ¿Para qué? Gracias a Él, a Cristo, nosotros nos transformemos en salvación de Dios. Te recuerdo lo que dice allá en Romanos 5:6, donde comenzamos la hora. Y Cristo murió por nosotros. No es que solamente Él hizo algo por nosotros, Él tomó nuestro lugar. Él es nuestro sustituto, Él que nunca pecó. Tomó la culpa de sus pecados, de mis pecados, de nuestros pecados, y Él no merecía morir por nuestros pecados. Ese es un amor increíble, más allá de nuestra capacidad de comprender. Pero estamos intentando de comprenderlo. Abre su Biblia en el libro de Efesios capítulo 5. Y en Efesios capítulo 5, mira lo que dice versículo 2. Efesios capítulo 5, versículo 2. So, vamos a abrir nuestra Biblia ahí, por favor. En el libro de Efesios capítulo 5. Mira lo que dice capítulo 5. Versículo 2. Mira bien. La Biblia dice, en la versión cristiana dice: y andad en amor, y andar en amor, así como también Cristo os amó, y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. En la versión católica lo dice de esta forma, dice versículo 2, y dice, y hagan del amor la norma de su vida, a imitación de Cristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de suave olor a Dios. Cristo murió por nosotros. Ahora, regrese conmigo al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 7. Vamos a Hebreos capítulo 7, por favor, a la mano derecha. Hebreos capítulo 7, capítulo 7. Y mira lo que dice aquí en versículos 26 y 27, me voy ubicando. Ok, muy bien, aquí estoy. Mira lo que dice, primeramente en la versión cristiana dice: porque convenía que tuviéramos escuche bien, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, Cristo, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Versículo 27, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificio diariamente,
primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Wow. En la versión católica lo dice así, versículos 26 y 27, Hebreos capítulo 7 dice, tal es, escuchen como, en la forma como lo dice, tal es, en efecto, el sumo sacerdote que nos hacía falta, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores, elevado por encima de los cielos. Él no tiene necesidad, como los sumos sacerdotes, de ofrecer cada día sacrificio por sus propios pecados, antes de ofrecerlos por los del pueblo. ¿Por qué? Porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Mira, Cristo no va a morir otra vez por tus pecados. Yo creo que esa es la parte donde mucha gente lucha a entender. Él vino una sola vez. Y cuando Él murió por los pecados del hombre, escuche, a ver si tú puedes entender este concepto. Porque esta es parte de las preguntas que entraron anteriormente. Mira bien. Tú y yo somos seres finitos, seres finitos, ¿no? Y como seres finitos, tú y yo, solamente la única forma como tú y yo nos podemos relacionar o identificar con Dios son en tres términos: pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Cuando vamos a un cementerio y vemos las lápidas, ¿no? Donde están las tumbas, ¿no? Y vemos el nombre de la persona, ¿no? ¿Sí? Vemos que cuando nació, pasado, el nombre que estaba presente y la fecha que muere ya entra en el futuro. Y tú y yo el mundo nuestro está muy limitado porque somos seres finitos, pasado, presente, futuro. Pero Dios no está limitado por el tiempo. Dios es eterno. Y ahora, y nos cuesta entender ese concepto porque nosotros somos seres finitos, pero Él es infinito. Él es divino y nosotros no. Él es divino y nosotros somos humanos. Ahora, si queremos, vamos a poner dos palabras juntas que no tienen sentido. La eternidad pasada. El eterno pasado. El eterno presente. El eterno futuro. Ahora, el eterno pasado y el eterno futuro no existe, pero es la única forma como tú y yo podemos identificarnos con algo que es infinito y nosotros somos finitos. Para Dios, escuche bien, para Dios, esto es importante entender, para Dios todo es eterno presente. Cuando Él muere por tus pecados, Él muere aquí, eterno presente. Pero tú y yo, que no somos eternos y no somos divinos, somos finitos, ¿no? Humanos, Él murió por mis pecados que cometí el pasado, muere por mis pecados aquí en el presente y muere por mis pecados en el futuro que voy a cometer, ni sé que lo voy a cometer todavía. Pero yo le pido perdón a Dios que me perdone sus pecados. ¿Por qué? Porque para Él todo es eterno presente, eterno presente, eterno presente. Por esa razón Él murió una sola vez. Una vez para siempre. Mira, ahora. En Hebreos capítulo 9. Estamos en capítulo 7, vete capítulo 9. 2 capítulos. Y nota lo que dice versículo 13 y 14. 13 y 14, Hebreos capítulo 9. Primeramente en la versión cristiana dice: porque si la sangre de los machos cabríos, que era parte del sacrificio, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más, versículo 14, cuánto más
la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. ¡Wow! ¿Está catando? Ahora escuche lo que dice en la versión católica. Versículo 13 y 14, Hebreos capítulo 9. Y él dice: porque si la sangre de chivos y toros y las cenizas de una ternera con las que se rocía a las personas en estado de impureza tienen poder para restaurar la pureza exterior, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo a Dios como víctima perfecta, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para que podamos dar culto a Dios vivo. ¿Te recuerdas que te dije? Él es siempre presente eterno. Tú y yo nacimos, tenemos un pasado, vivimos, tenemos un presente y vamos a morir y entrar en el futuro. Tenemos un futuro. Pero Dios siempre está presente. Por esa razón, Él murió una sola. Pero no entiendo. Soy salvo, me salvé por la pura gracia de Dios y sigo pecando. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pedir perdón. Porque Él ya murió por tus pecados. ¿Por qué? Porque Él es el eterno presente. Este mismo libro de Hebreos, capítulo 9, baje hasta versículo 25 y 26, por favor. Versículo 25 y 26. Mira lo que dice aquí. Versículo 25 y 26. Vamos a ubicarnos aquí en la versión católica porque está organizada un poquito diferente, pero a ver, mira bien. Ok, me encontré, mira bien. En la versión cristiana dice, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces. Hablando de Cristo cuando fue a la cruz. Una vez. Él dice, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación en los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. En la versión católica lo dice de esta forma, versículo 25-26 dice así: tampoco tuvo que ofrecerse a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote que entra en el santuario una vez al año con sangre ajena. De lo contrario, debería haber padecido muchas veces desde la creación del mundo, siendo así que le bastó con manifestarse una sola vez en este tiempo final para destruir el pecado con su sacrificio. O sea, él lo hizo una vez para siempre. Para siempre. Ahora, en este mismo libro, mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 10. 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Escuche lo que dice. La versión cristiana dice: por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una sola vez para siempre. En la versión católica lo dice así, en versículo 10. Él dice: por haber cumplido la voluntad de Dios y gracias a la ofrenda que Jesucristo ha hecho en su cuerpo una vez para siempre, nosotros hemos quedado consagrados a Dios. Ve, Cristo muere y paga el precio por tus pecados, siempre y para siempre. ¿Por qué? Porque Él está en el presente eterno. Tú y yo creemos que Él está en el presente pasado y que ojalá que Él esté todavía en el presente futuro, pero eso no existe. Él está siempre permanente. Mira, el día que usted nació en esta tierra, mira, cuando yo nací, Cristo estaba en el presente eterno. Ya que tengo más de 70 años de edad, Él todavía está presente eterno. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? Este es el concepto. Ahora, en ese mismo capítulo, baja hasta versículo 12. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Escúcheme lo que dice. Primeramente, en la versión cristiana dice: pero Él, Cristo,
habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. En la versión católica lo dice así, en versículo 12. Él dice, Cristo, por el contrario, no ofreció más que un sacrificio por el pecado y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No más, una sola vez. Quédese ahí conmigo. Baja este versículo 14, Hebreos capítulo 10, versículo 14, él dice, porque por una ofrenda, la versión cristiana dice, porque por una ofrenda, una sola vez, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Wow. En la versión católica lo dice así, versículo 14, él dice, con esta única ofrenda, una vez que Él murió, ha hecho perfectos de una vez para siempre a quienes han sido consagrados a Dios. Tú dices, no, que tú no entiendes, que yo veo que muchos cristianos son una bola hipócrita. Bueno, por supuesto que sí. Yo no sé qué dice. Nosotros no somos perfectos. Los católicos no son perfectos. Los musulmanes, los budistas, los hindúes, nadie es perfecto. El punto que se escapa es que cuando Cristo murió por nuestros pecados fue una sola vez en el presente eterno. Ahora Él me perdona de mis pecados para entrar en el estado de salvación. Después del estado de salvación, yo todavía estoy viviendo aquí en esta tierra. Y me voy a molestar, me voy a enojar, voy a pecar. Y ahora yo le digo, Señor, perdóname. Ahora yo voy y le digo, Señor, perdóname. Ahora Él ya me perdonó todos mis pecados para que yo pueda, en lo que se nombra la salvación. Ahora yo le pido perdón para yo reestablecer mi compañerismo con Él. Mira, yo estoy casado más de 52 años con mi esposa. Y todavía llegamos a puntos alguna vez donde tenemos un desacuerdo. Seguro que sí. Pero todavía estamos casados. Le digo a mi esposa, mira, mamá, perdóname. Reaccioné, perdóname. Y ella me dice, perdonado. Ahora puedo reestablecer la relación con ella. ¿Me entiendes? Y viceversa. Así es en tu vida. ¿Por qué? Porque nuestro matrimonio está en el presente. En el presente. Es igual contigo. Mira, deje de poner tu vista sobre los otros seres humanos. Porque no hay ninguno que es perfecto. Y todos van a regar la cosa. Todos van a dañar la cosa. Esa es la realidad. ¿Qué te puedo decir? Ahora, en este versículo él dice esto. Porque por una ofrenda Él, Hebreos capítulo 10, versículo 14, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Este es el punto. Ahora, permíteme, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. Abre sus Biblias, por favor. 1 de Pedro capítulo 2. Súbete a la derecha, por favor. 1 de Pedro. Vas a llegar a Santiago. Primero que dice Santiago y luego 1 de Pedro. En capítulo 2, versículo 24. Escuche bien lo que dice. En la versión cristiana dice, y Él mismo, Cristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo, en la cruz, sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanados. Esto está hablando no está hablando de sus heridas físicas, está hablando de sus pecados. Ahora, aquí en la versión católica dice así. Dice, Él cargó nuestros pecados llevándolos en su cuerpo hasta el madero, la cruz, para que nuestros pecados vivan, para que, muertos al pecado, vivamos como Dios quiere. Mira, en la versión católica es más precisa y más clara. Pregunta. Mira, vamos a concluir con esta pregunta sencilla, no es complicada. ¿Cristo murió? Esta es mi pregunta. ¿Cristo murió por tus pecados? ¿Sí o no?
quiero saber si Cristo murió por tus pecados. Vale más que usted responde honestamente.